Bueno, bienvenidos en esta noche, mis queridos hermanos, amigos. Les agradecemos por estar ya todos listos. Realmente cuando uno está de este lado del, del evento, pues tiende uno a ponerse un poquito nervioso, ¿verdad? Porque pues tantos años de estudio, poder condensarlos en poco tiempo es un poco difícil, pero vamos a lograrlos. Bienvenidos, Susi, Isaac, Elvira, bienvenidos, el Señor les guarde. Pues hoy vamos a tratar un tema muy bonito. La verdad es que es una especie de un panorama general, el que tenemos aquí. No, no es posible hablar de todo o todo hacerlo de una vez porque es un tema muy extenso. Hablar de exégesis para estudiarlo me llevó más o menos 2 años. Hermenéutica como 2 años también y homilética 1 año. Entonces, pues un poquito condensarlo, pues vamos a hacer todo el esfuerzo para que salga bien, ¿verdad? Así que pues empezamos con exégesis y vamos a ir de una vez a lo que es el, eh, el concepto de exégesis. Vamos a ver. Aquí tenemos lo que es exégesis. Si ustedes quieren ir escribiendo, pues yo les voy a dar un tiempo, ¿verdad? Para que ustedes escriban. Lo grabamos y se les envía el link después, por si no les da tiempo, pero ustedes pueden ir escribiendo. Igual que hace 8 días, yo trato de ser un poquito más despacio para que pues, ustedes vayan viendo y lo que significa. Exégesis viene del idioma griego. Significa ortotomeo, que quiere decir cortar derecho o no desviarse. Esta palabra es un poco más entendible para las personas que están dedicadas a la costura, porque se imaginan ustedes tener un trozo de tela y cortar para X proyecto y de repente se tuerce y ya no sale bien, ¿verdad? Se arruina el trozo de tela, pues igual es aquí. En la exégesis, si uno no va recto conforme a la palabra de Dios, se va a arruinar la interpretación. Entonces, exégesis ortotomeo, que quiere decir cortar sin desviaciones. Hay una palabra que es antagónica a la exégesis, que es la antítesis, que es la eisegesis. ¿Qué es la eisegesis? La eisegesis es la manipulación de un texto para interpretarlo a conveniencia personal. Y comentaré que a veces nosotros, sin intención de hacerlo, caemos en la eisegesis. ¿Por qué razón? Porque como que queremos que al leer un texto, ese texto me va a beneficiar y entonces yo lo interpreto, digo, ese texto es para mí porque eso va a ser así. Entonces practicamos eisegesis en lugar de exégesis. Estamos desviando realmente la interpretación de las escrituras a nuestra conveniencia, ¿verdad? Entonces nosotros se puede decir que a veces se hace intencionalmente y a veces se hace sin intención, sino que en el afán de que nosotros podamos pues salir de lo que estamos, pues obviamente pues tomamos el texto y lo tomamos para nosotros y realmente muchas veces no significa lo que nosotros esperamos, ¿verdad? La eisegesis es la base de las herejías. Las herejías se distinguen porque regularmente un hereje es aquella persona que conoce las escrituras y les da el sesgue para su propia conveniencia. Tal es lo que es el concepto de la exégesis. Y vemos, si ustedes están viendo ahí en sus pantallas, vemos que las herejías caen en metafísica, misticismo, gnosticismo, brujería, adivinación, pensamiento positivo, pues y otras más, pero pues estas son las que más se dan actualmente en las congregaciones, especialmente en las congregaciones evangélicas se da mucho esto, ¿verdad? El poder del pensamiento positivo
Muchas veces nosotros lo ejercemos cuando hacemos declaraciones o hacemos cosas como que para que vengan a nosotros. Este pensamiento positivo tiene que ver mucho con la metafísica. ¿Por qué razón tiene que ver con la metafísica? Porque resulta que un pensamiento positivo es que yo declaro algo y estoy seguro que lo voy a recibir, ¿verdad? Eh, Piensa y lo recibirás. Ese es el pensamiento positivo y nosotros lo hacemos utilizando las escrituras muchas veces para recibir algo. Pareciera que yo lo confieso y lo voy a recibir así como yo lo creo, así será. Y esto tiene que ver mucho con algunas expresiones metafísicas, como por ejemplo el karma. No sé si con donde ustedes están, se desenvuelven, se desarrollan. Eh, Algunas personas dicen que si hacen bien, reciben bien y si hacen mal, reciben mal. Y cuando alguien recibe mal, las personas que están cerca dicen, ah, ese es el karma. O sea, él hizo algo malo y ahorita lo está recibiendo. Entonces pareciera que el pensamiento positivo va por ese lado. El misticismo es aquellas sensaciones externas que nos hacen como que sentirnos más cerca del Señor. Son sensaciones que van directamente en los sentidos. Si la luz está un poco más tenue, si la música está un poco más suave, pues yo siento más la presencia del Señor. El gnosticismo es aquello que gira alrededor del hombre. El hombre es el centro de todo lo que existe. La brujería, por ejemplo, es lo que se hace muchas veces de usar amuletos, ¿verdad? De poner un vaso, incluso hay unas actitudes que a mí me parecieron normal hace muchos años en mi niñez. Y de ahí me di cuenta que eran como aspectos de brujería porque era aquello de dejar la Biblia en cierto lugar, en cierta posición, en el Salmo 91, en el Salmo 1, en el Salmo 23, y si estaba abierta la Biblia así, no iba a pasar nada. Eso es un signo de brujería, pues. Sabemos que la palabra de Dios es eficaz cuando nosotros la leemos, la entendemos y la guardamos en nuestro corazón. Entonces no es necesario que mi Biblia, como lo hacía mi abuelito, les digo yo, que tenía la Biblia abierta en el Salmo 91 en medio de la casa, nos iba a proteger. No es eso, es la palabra que hace raíz en mi corazón. Y la adivinación, que es algo muy común también, que es que regularmente conocemos que hay personas que tienen cierto don de que Dios les habla. Entonces, muchas personas, como lo saben, van con ellos, ¿verdad? A ver qué Dios les puede decir. Eso es adivinación. Porque no hay alguien con que nosotros podamos ir fulanito o sutanito y podamos decir, mire, voy a ir y usted dígame qué va a pasar. Eso es adivinación. Y lastimosamente muchas veces se cae en eso. En que queremos que nos digan las personas, un profeta o no sé, y vamos con ellos a ver qué nos dice hoy, qué nos dice para la otra semana. Y esa adivinación ya me parece a mí también un poco como del horóscopo, que yo tengo que saber qué va a pasar mañana. Entonces, como vemos, ese tipo de cosas sí se dan en las congregaciones, sí se dan. ¿Por qué? Porque hay una eisegesis, porque hay una manipulación de un texto para interpretarlo. Yo que he estado en el medio por muchos años, yo me he dado cuenta cómo hay personas que manipulan a través de este tipo de herejías. Supongo que ustedes también ya se han dado cuenta cómo se es muy manipulado, ya sea para obtener un beneficio económico o para tener un apoyo, no sé, para muchas cosas. Entonces se utilizan lastimosamente mucho este tipo de herejías que al final sabemos que pues no es de Dios, que eso no funciona así, ¿verdad? Vamos a ver ahora el siguiente punto. No sé, dejo un tiempito ahí para que ustedes sigan viendo que pueden volver a poner y escribir ahí. Vamos a ver entonces las reglas básicas de la exégesis.
Ahí estamos. Bueno, ¿cuáles son las reglas básicas de la exégesis? Primero, escudriñar las escrituras. Segundo, hablar de acuerdo a la palabra. Tercero, darle sentido a lo que se lee. Cuarto, demostrar las verdades bíblicas. 5, extraer la esencia de un texto. 6, usar la sintaxis. La sintaxis es la disciplina lingüística que estudia el orden y la relación de las palabras en una oración o en la oración. 7, interrogar al texto. Y 8, el contexto rige al texto. Hay una palabra más común que dice que un texto sin su contexto es un buen pretexto. Esa es una palabra más común utilizada, ¿verdad? Pero realmente el contexto rige al texto. ¿Por qué razón? Porque el texto puede ser o un versículo, o un capítulo, o una carta del Nuevo Testamento, o un libro del Nuevo Testamento, o puede ser todo el Nuevo Testamento, o puede ser todo el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el Nuevo Testamento está regido por el Antiguo Testamento. Hemos visto en todas nuestras clases cómo nosotros vamos usando porciones del Antiguo Testamento para interpretar el Nuevo Testamento. Entonces, que estamos viendo que ese texto es regido por el texto anterior, ¿verdad? Pues la licenciada Claudia hablaba ayer de la cantidad de palabras que hay en el Nuevo Testamento que tienen referencia a las del Antiguo Testamento. ¿Por qué razón? Porque el texto es regido por el contexto. Escudriñar las escrituras es muy importante, porque es de ahí, dice la palabra, que nosotros encontramos la vida eterna. Y hablar de acuerdo a la palabra de Dios es lo que el Señor está pidiendo. Darle sentido a lo que se lee quiere decir que nosotros debemos de interpretar correctamente y darlo a entender como está escrito. ¿Cuál es el deber nuestro? Debemos demostrar cuáles son las verdades bíblicas. ¿De qué está hablando la Biblia? Debemos extraer la esencia de un texto. En este caso, vamos a ver que pues necesitamos otras ciencias que nos ayuden en la exégesis. Interrogar al texto, esto es muy importante. ¿Cómo funciona? Uno aplica regularmente 5 preguntas básicas, que es qué, quién, cómo, qué y para qué. Entonces, cuando uno se enfoca en un texto, uno dice, ¿quién lo escribió? Si estamos nosotros en Corintios, ¿quién escribió la carta? Ah, bueno, fue el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿De qué escribió? Ah, de cómo ordenar una congregación. ¿Para qué lo escribió? Para que los corintios cambiaran su forma de vivir o de ser. Y ahí habla muchas cosas bien importantes en Corintios. Entonces esas preguntas nos van ayudando. Tanto así que les quiero comentar que cuando yo empecé hace muchos años con un método para estudiar y aplicaba estas palabras de interrogación, me ayudaban incluso para otros libros que yo tenía que estudiar de donde yo estaba sacando una carrera. Entonces, realmente esa es una gran ayuda, es muy, muy importante. Vamos a ver ahora que la exégesis se auxilia de otras ciencias. La exégesis no es independiente a otras ciencias, sino que es integral, es parte de un todo, es parte de otras ciencias y se auxilia de ellas. Por ejemplo, la hermenéutica, la homilética, la geografía, la sociología, la historia, la política y otros, como por ejemplo otros, podríamos hablar de los descubrimientos que se han hecho últimamente, como la búsqueda de nuevos artefactos, la paleontología y todo eso, ¿verdad? Estamos viendo que se va a auxiliar de esos para que nosotros tengamos un contexto más real y podamos saber cómo interpretar mejor el texto. Para eso vamos a ver que la exégesis en sí se auxilia primariamente de la hermenéutica.
¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica es una palabra griega que viene de hermeno. Y aquí vamos a ver el concepto. Dice que la definición de la hermenéutica es la siguiente. Veamos. Técnica o método de interpretación de textos. Ciencia que presenta los principios, métodos y reglas de interpretación bíblica. Interpretar, traducir, dar sentido a lo que se ha dicho. Ciencia bíblica es la ciencia de la interpretación aplicada a los libros y epístolas de la Biblia, realizando una exégesis. ¿Por qué es una técnica o un método de interpretación de textos? Porque necesitamos nosotros utilizar varios procedimientos para poder interpretar un texto. Por ejemplo, si yo estoy hablando de un texto del Nuevo Testamento, me es de mucha importancia conocer el contexto cultural del primer siglo de nuestra era, que cómo eran los romanos, qué lenguaje tenían y todo, y eso me va a abrir una mayor comprensión o mejor comprensión para entender el texto del Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento, pues tendría que ser de ya sea los imperios, del Medo-Persa, de Babilonia y el egipcio y todo eso, para poder entender mejor y explicar un texto. Ciencia que presenta los principios y métodos y reglas de interpretación. ¿Por qué razón? Porque hay métodos que nos ayudan a entender más. De hecho, hay métodos que nos ayudan a nosotros como a memorizar mejor los textos, ¿verdad? Hay principios por los cuales nosotros podemos guiarnos. Hay reglas de interpretación muy importantes que nosotros podemos seguir. También el punto número 3, que ya lo había leído, dice interpretar, traducir, dar sentido a lo que se ha dicho. ¿Qué quiere decir dar sentido? Que no podemos dar un mensaje que no sea coherente. Tiene que ser un mensaje que lleve una línea. Todos ustedes los que nos han acompañado durante todos estos meses se han dado cuenta cómo el ingeniero y la licenciada, ellos han trazado un mensaje con una línea que tiene una línea lógica, ¿verdad? Para poder aprenderlo. Nos hemos dado cuenta de eso. Entonces, se le da sentido a lo que estamos leyendo. La ciencia bíblica dice la ciencia de la interpretación aplicada a los libros y epístolas de la Biblia, realizando una exégesis. O sea que nosotros vamos a agarrar cada carta en el Nuevo Testamento y cada libro del Antiguo Testamento y lo vamos a someter a un estudio. A un estudio concienzudo, ¿verdad? El punto número 5 dice que la hermenéutica también lo que en una de sus interpretaciones es trasladar un mensaje o conjunto de ideas tal y como las expone el autor o el emisor. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tratamos de dar el mensaje tal y como está en la Biblia. Debemos de ser un tanto textuales. A veces, como se nos olvidan los versículos, cuando nosotros los decimos, en nuestro olvido decimos otras palabras, ¿verdad? Entonces ahí ya no estamos dando el mensaje que el Señor y el Eterno quería darnos realmente, no lo está dando. Entonces, vamos a ver qué necesita trasladar un mensaje o el conjunto de ideas como Dios quiere. Nosotros estudiamos las escrituras, la Torá, estudiamos cualquier parte, un texto de las Sagradas Escrituras y lo vamos a dar a entender tal y como el Señor quería que lo entendiéramos. Vamos a ir ahora, ¿qué dice aquí? Interpretar o traducir las escrituras es una responsabilidad humana muy importante. ¿Por qué? Porque significa tomar el lugar intermedio entre Dios y su pueblo para transmitir o llevar un mensaje. No sé quiénes de ustedes tienen la oportunidad de poder llevar mensajes, el mensaje de las escrituras, que a veces les piden, ya sea en una congregación o en una comunidad o ya sea en la calle, que le hablen a alguna persona acerca de Dios.
Entonces nosotros tenemos la responsabilidad importantísima de transmitir el mensaje tal y como Dios lo envía. Eso es. Estamos hablando de que en hermenéutica primero vamos a aprender nosotros bien para interpretar bien y para practicar bien las verdades del Señor. Entonces, el mensaje debe ser exactamente el que Dios quiere que su pueblo conozca para vivir y caminar de acuerdo a su voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a dar un mensaje que va a hacer que la gente, si tiene un mal vivir, cambie su forma de vivir, su forma de caminar o de andar en esta vida para adoptar lo que Dios quiere que él haga, para adoptar lo que dice la palabra y hacerlo suyo. Entonces, es importantísimo saber que nuestra gran responsabilidad es trasladar las Sagradas Escrituras tal y como Dios quiere que las conozcan las demás personas, ¿verdad? Vamos a ver que para nosotros la Biblia es la fuente primaria. ¿Qué significa esto? Significa que para nosotros, si no hubiera Biblia, no tendríamos de qué hablar. Definitivamente, no habría de qué hablar. Pero como tenemos las Sagradas Escrituras, pues esta es nuestra fuente primaria de conocimiento. Podemos leer buenos libros. Hay buenos autores cristianos que han hecho muy buenos libros. Sin embargo, para mí la fuente primaria va a ser las Sagradas Escrituras y después los otros libros, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque nuestra Biblia es la que está regida conforme a la voluntad de Dios, porque es la que fue inspirada para los hombres, ¿verdad? Entonces, si hay un libro, yo he leído varios libros, a través de lo que hemos estudiado, pues se leen muchos libros de personas cristianas muy influyentes. Sin embargo, para mí, primero va a ser la Biblia. Algunos estudiosos decían que cuando uno dedica un tiempo a la lectura que tiene que ver con las Sagradas Escrituras, se dedica más o menos el 20% a un libro cristiano y el 80% a leer las Sagradas Escrituras. Siempre tengo que tener yo la habilidad de que cuando yo leo un libro, debo saber si este libro está de acuerdo a lo que dicen las Sagradas Escrituras, ¿verdad? La Biblia se interpreta a sí misma. ¿Qué quiere decir esto? Que la Biblia realmente no necesita que alguien la interprete, necesita que alguien la comunique, eso sí, que es donde nosotros vamos a participar, pero realmente la interpretación misma, esa la va a dar el Señor por medio de su Espíritu Santo a cada uno de nosotros. A nosotros nos han comunicado el mensaje del Evangelio, el mensaje del Eterno, nos han comunicado, pero a nosotros ya nos toca la responsabilidad de ir y estudiar las Sagradas Escrituras, ¿verdad? No debemos nosotros de acostumbrarnos a escuchar por televisión, por radio o por cualquier otro medio y que lo que están diciendo ahí creerlo como verdad si yo no voy a las Sagradas Escrituras y yo lo verifico. Entonces, eso es muy importante. Ahora, yo quiero pedirles, por favor, como ustedes saben que estos cursos son de Biblia, ¿verdad? Que tomen su Biblia y vamos a ver qué es lo que dice en segunda de Timoteo 2:15. Este está en el Nuevo Testamento para aquellos que pues todavía no manejen mucho las Sagradas Escrituras. Segunda de Timoteo. Vamos a buscar. La carta segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. A ver si lo tienen por ahí ya. Perdón, 2:15. Dice así. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Voy a leerlo nuevamente. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra
de verdad. ¿Qué conceptos importantes hay en este texto? Diligencia, obrero y verdad. El apóstol Pablo a nosotros nos está diciendo que procuremos, que quiere decir que nosotros debemos de ser diligentes para presentarnos aprobados delante de Dios, ¿verdad? Eso es. Cada quien tiene un concepto de cómo ser diligente, pero la palabra del Señor nos dice que nosotros estemos en santidad y buscándole a Él cada día más. ¿Qué es lo que Él quiere que yo haga? Eso es ser diligente, ¿verdad? Eso es ser diligente. De ahí el segundo concepto es obrero. Miren, dice que nosotros como obreros que no tenemos de qué avergonzarse, obrero es un trabajador, ¿verdad? Ya sabemos que un obrero es alguien que trabaja para el Señor, entonces debemos de no avergonzarnos. ¿Por qué razón? Posiblemente porque hay personas que quieren dejarnos mal en lo que nosotros hemos aprendido las escrituras y hacernos quedar mal, pero nosotros nos vamos a estar avergonzados porque sabemos en quién hemos creído, ¿verdad? Hemos creído en el Eterno, en el Señor, en el creador de todo el universo, entonces no tenemos que estar avergonzados. Y verdad que dice que usa bien la palabra de verdad. Pablo le está diciendo a Timoteo que hay otras traducciones que dicen que manejes la palabra de verdad con propiedad, dice también. ¿Qué quiere decir eso? Que manejes, y ahí hace una alusión a los soldados que manejan una espada. Los soldados se mantenían todo el tiempo habilidosos con sus espadas, ¿verdad? Porque de eso dependía su vida, pues. Si yo no manejaba bien su espada, alguien más pues los iba a matar. Entonces, nosotros tenemos que tener habilidad y manejar bien estas escrituras preciosas, porque de ellas depende nuestra vida eterna. Entonces, debemos de manejarla, y para manejarla bien, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que conocerlas, ¿verdad? Porque es la fuente primaria para nosotros. Vamos a ver ahora Primera de Pedro, capítulo 4, versículo número 11. Vamos a buscar Primera de Pedro, que vamos a encontrar más adelante. Capítulo 4, versículo número 11. Dice así: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, aquí a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Estamos viendo la insistencia de que hablemos conforme a la palabra de Dios. ¿Y dónde le estamos viendo? En los escritos apostólicos. Estamos viendo que los apóstoles nos están encargando eso, ¿verdad? Que nosotros hablemos lo que dice en la escritura, no lo que nosotros malinterpretemos de la escritura, no lo que dice. Que ministre conforme al poder de Dios. ¿Y qué quiere decir ministrar? Pues es servir o ejercer un oficio, empleo o ministerio. O sea que yo debo servir conforme al poder de Dios, ¿verdad? Debo de estar a la orden de las personas conforme al poder de Dios. Ministrar es eso, servir por medio del poder de Dios. Y punto número 3, dice glorificar a Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio. Estamos viendo el hincapié que hacen las escrituras de que todo es para glorificar al Señor. Debemos de glorificarle realmente. ¿Cuál es el propósito de alguien que va a exponer las sagradas escrituras? Es exponer al Señor y darle la gloria a Él, no exponerse Él y darse la gloria a Él mismo, ¿verdad? No se trata de eso. Se trata de darle la gloria al Señor, y dice, y el imperio, o sea, todo es para el Señor. Todo lo que hacemos tiene que ser que Él es el exaltado. Él es el que debe de ser lo primario, la prioridad para nosotros, porque Él es el que da la salvación, ¿verdad? Yeshua HaMashiach vino a dar su vida por nosotros. Entonces, de Él es la gloria, del Padre la gloria.
¿verdad? Nosotros no tenemos que hacer nosotros los más vistos, sino que sea Él, porque Él es el que lo hizo todo. Vamos a ver en Hebreos 4:12. Como dijera mi antiguo maestro, hoy nos toca clase de bibliología, decía él. Pero es que es de esto lo que nosotros hablamos, de estas preciosas escrituras, de lo que nosotros estamos hablando, ¿verdad? Entonces dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si ustedes tienen ahí sus sagradas escrituras y tienen un marcador, marquen ahí. Con un resaltador, pongan un resaltador, miren qué precioso, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Por qué la palabra de Dios es viva? Punto número 1, porque es como el agua que corre, es como el agua que va en un río. No es palabra muerta como el agua que está reposada en algún lugar, no, es palabra viva que corre. Y por el mismo sentido de viveza o de vida, es que cada vez que nosotros leemos un texto, nos da vida. Hay algo bien interesante y es que nosotros leemos hoy esta palabra y dentro de un año tenemos otra forma de verlo. Y a veces, no sé si a ustedes les ha pasado que uno dice, si eso ya lo había visto yo, ¿cómo no me había dado cuenta? Dice uno, ¿verdad? No sé si les ha pasado. Que dice, no, cuando escucha algo tan precioso y una explicación, dice, yo ya lo había visto, ve, y yo ya lo había leído y ni siquiera me había dado cuenta que eso quería decir. Eso quiere decir que la palabra es viva porque ilumina todo el tiempo. La palabra de Dios es como una lámpara, ¿verdad? Que ilumina el camino, nos está iluminando todo el tiempo. La palabra de Dios es eficaz, dice aquí. Viva y eficaz. ¿Qué quiere decir eficaz? Que la eficacia de la palabra no queda en duda. Quiere decir que es verdadera, que es veraz. La palabra de Dios es veraz, es eficaz. No hay mentira en ella. Lo que la palabra dice, así es. Dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dicen los escritos antiguos. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios, lo que ya está escrito se va a cumplir. Dice que todo pasará, pero la palabra de Él permanecerá. Miren la eficacia de la palabra. Que es penetrante. ¿Por qué es penetrante la palabra? En algunas situaciones uno a veces está pasando unos tiempos pues posiblemente difíciles y cuando uno lee las escrituras penetran de tal manera que uno hasta se acongoja en su corazón, uno se siente, dice uno de veras que Dios me habla. Ahí vemos cuando la palabra penetra que Dios nos habla y discierne. ¿Por qué razón dice que discierne? Porque resulta que nos está hablando de cosas que nosotros no sabíamos que estábamos haciendo mal y la palabra nos va corrigiendo porque por medio de discernir va entrando en nuestras vidas y nos va haciendo ese cambio que nosotros necesitamos. Entonces, en total, leyendo de corrido, Hebreos 4:2 se dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Miren, el Señor ya sabe cuáles son nuestras intenciones. Ya sabe cuáles son nuestras intenciones, pero nosotros podemos decir, Señor, tú sabes cuáles son mis deseos, pero yo en tu palabra voy a creer y no voy a hacer lo que me dictan mis sentimientos, sino lo que dicta tu palabra, porque tú disciernes mi corazón. Tú eres el que me va a guiar. Segunda de Timoteo 3:16-17. Vamos a leer segunda de Timoteo, ese está antes. Regresando un poco, ahí están unas hojitas antes. Toda la escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Este versículo es bien importante porque aunque la escritura ha sido traducida en varios idiomas, fue traducida del hebreo al griego, del griego fue traducida al latín. Sin embargo, no ha perdido las Sagradas Escrituras esa inspiración de Dios. ¿Por qué razón? Porque a la fecha hay personas que se les regala una Biblia y se convierten con estas Sagradas Escrituras. Entonces, realmente, por mucho que se haya traducido la Sagrada Escritura, sí cumple su objetivo de cambiarnos, de llevarnos algo que nosotros estábamos esperando. Es de inspiración divina. ¿Y qué hace? Nos enseña. Si ustedes se dan cuenta, en todos nuestros talleres hemos estado aprendiendo y el Eterno nos ha estado enseñando muchas cosas preciosas. Tantas cosas que uno dice, lo quiero volver a ver, lo quiero volver a oír. Y como pasa en muchos cursos, a veces le dan uno los links y uno lo vuelve a ver y uno vuelve a entender pocas otras cosas que no haya entendido. Entonces estamos aprendiendo constantemente. La palabra de Dios nos enseña porque nosotros somos personas que podemos aprender. Porque aquí es donde está el consejo. Aquí es donde está. Por eso que nosotros decimos es la palabra de Dios. Porque sus palabras fueron escritas aquí. Lo que nosotros queremos saber de nuestro Dios, aquí está. Aquí están todas sus características. Dice también que nos redarguye. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces nosotros estamos como tambaleando y el Espíritu Santo viene y nos dice, no, eso no se hace o eso sí se hace. Yo lo he vivido. Hay algunas cosas en las cuales yo he dudado qué hacer o cómo hacerlas y el Espíritu Santo me dice y me guía, ¿verdad? Corrige. El Señor me corrige a través de su palabra. De hecho, cuando uno viene al conocimiento del Eterno, lo corrige de tal manera que uno se cambia totalmente. Ya no vuelve a hacer uno las mismas cosas que hacía antes. ¿Por qué? Porque viene y corrigió todo aquello que estaba mal en nuestras vidas. Todo aquello que no debía de ser, lo corrigió, ¿verdad? Y nos instruye. Una de las cosas bien importantes es la instrucción. El Señor es tan bueno y tan misericordioso que nos dejó este libro que nos instruye qué tenemos que hacer en el camino. ¿Cómo seguir el camino? Una instrucción es, por ejemplo, nosotros vamos en una carretera manejando un automóvil y vamos viendo las señales de tránsito en el camino que dicen alto, ¿verdad? A la derecha o a la izquierda o retorno. Esas son la instrucción nos va diciendo cómo debemos de ir nosotros en este camino que el Señor nos ha puesto y nos ha dado. Muy importante. Debemos de qué? De seguir las instrucciones del Señor. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque como no se instruyen, perecen espiritualmente, ¿verdad? Hay que instruirse en las palabras, hay que obtener el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Vamos a ver, porque esta clase, como es de bibliología, le decía yo, pues vamos a ver todo lo que las Escrituras dice y vamos a ver cómo es que debemos de seguir esas instrucciones. Segunda de Pedro, este está adelante de aquí de Tito, Hebreos, y vamos a ver segunda de Pedro capítulo 1, versículo número 19. Son 3 versículos, del 19 al 21. Primera carta, segunda carta, versículo 1, capítulo 1, versículo 19, dice así. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Miren, qué interesante.
como les digo, y si ustedes tienen ahí un resaltador, un marcador, anoten ahí para que esto nos quede ya subrayado, ¿verdad? Y dice así, primer punto, es la palabra profética más segura. Cuando nosotros sabemos que la Biblia es la guía, la regla, la luz, sabemos que estamos seguros caminando en ella. Si nosotros nos caminamos a la luz de la palabra de Dios, no vamos a perdernos, vamos a guiarnos bien. Porque el punto número dice, alumbra como una antorcha en lugar oscuro. Y fíjense que está muy interesante esta parte, porque dice, atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta luz nos va a llevar hasta el último momento de nuestra vida, cuando nosotros nos veamos con el Eterno. Nos va a guiar hasta ese momento. O sea, que nos va a llevar, por decir así, de la mano a nuestro Creador. Miren qué interesante. Hasta que aclarezca, o sea que Él no nos va a dejar nunca en oscuridad. Tenemos la palabra en este tiempo que estamos en este mundo, que tal vez es lleno de oscuridad, de pecaminosidad, pero en medio de este mundo tenemos esta palabra de Dios que nos lleva con una luz hacia la presencia del Padre, donde sabemos que es el Padre de las luces, ¿verdad? Qué interesante eso. Ninguna profecía, dice el punto 3, es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir esto que no es de interpretación privada? Quiere decir que ninguna profecía ha sido dada para una persona en especial, como para que ella la pueda interpretar ella nada más y dárselo a los otros. No. La profecía, que son las Sagradas Escrituras, es para todo aquel que quiera leerla y obtener de ella el beneficio que el Creador nos da. No es de interpretación privada. Muchas veces nosotros creemos que como hay personas, ¿verdad?, dedicadas al estudio de la palabra, bueno, él tiene la cualidad de que Dios le habla más a él que a mí. No, eso no es cierto. Dios nos habla a todos a través de las Sagradas Escrituras. Decía un hombre de Dios, decía, si tú quieres hablar con Dios, ora. Pero si tú quieres escuchar a Dios, lee las Escrituras. Fíjense qué interesante. ¿Cuántos hablamos con Dios? Todos, ¿verdad? Porque todos nos mantenemos en oración y todo. Pero ¿cuántos quieren escuchar a Dios para leer las Sagradas Escrituras? A veces, tal vez nosotros hemos caído en el error de que decimos, bueno, yo quiero oír a Dios, yo quiero oír a Dios y no lo oigo. Y teniendo las Escrituras en nuestras manos. Teniendo las Escrituras en nuestras manos, nosotros creemos que no lo oímos. Vamos a las Escrituras, vamos a ver que ahí nos va a hablar Él directamente, sin intermediario. La profecía dice, no es traída por voluntad humana. ¿Qué quiere decir eso? Que no fue el buen deseo de buenos hombres escribir las Escrituras para ayudar a alguien. No fue eso, no fue el buen deseo del hombre de escribirla, fue Dios el que los inspiró a que escribieran las Escrituras. Y fue por siglos que las escribieron. Entonces, ahí vemos nosotros cómo Dios va hilando las Escrituras a manera de que llegara a nosotros al día de hoy y pudiéramos conocerlas. La profecía es inspirada por el Espíritu Santo a hombres de Dios. Miremos el 21, versículo 21 del capítulo número 1. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Miren qué interesante. Los santos hombres de Dios, y podríamos decir en este tiempo las santas mujeres, ¿verdad? Dios habla y Dios nos inspira. Vamos a ver ahora cómo es que la hermenéutica nos puede ayudar a estudiar. ¿O para qué nos sirve la hermenéutica? Bueno, dice,
para trasladar el conocimiento de las escrituras a aquellos que aún no lo han escuchado. Y este conocimiento debe ser trasladado de la forma más objetiva posible, tal y como Dios quiere que se traslade, para descubrir las verdades o doctrinas bíblicas de forma correcta, de acuerdo al contexto inmediato. No sé si algunos de ustedes ya tienen qué es el concepto de hermenéutica, si han estudiado alguna vez este curso, si ya tienen el conocimiento básico de la hermenéutica. Pero lo que sí les voy a decir es que dice que el propósito de la hermenéutica es trasladar el conocimiento de las escrituras a aquellos que aún no lo han escuchado. El papel nuestro es compartir el mensaje que Dios le mandó al mundo, ¿verdad? Ya tenemos nosotros el mensaje, pero necesitamos compartir el mensaje. Y este conocimiento dice debe ser trasladado de la manera más objetiva posible. ¿Qué quiere decir eso? Tratemos de hablar del versículo tal y como viene. Por ejemplo, dice en segunda de Pedro 1:16 dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Qué está diciendo el apóstol aquí? Que él no está hablando de fábulas, sino que él está hablando de la verdad real, tal y como él lo recibió. Así debemos de hacerlo nosotros, tal y como él lo recibió. ¿Y en qué vamos a hacer? Vamos a descubrir estas verdades o doctrinas bíblicas de forma correcta. Y esto de acuerdo al contexto inmediato. Entonces veamos cuál es el contexto inmediato de un texto. Veamos cuáles son los textos inmediatos o cuál es el contexto de un texto. En este caso, el contexto inmediato sería el contexto histórico, el contexto político, el contexto cultural y el contexto religioso. Hay muchas instrucciones de tipo cultural que se dieron en las Sagradas Escrituras que ya no se hacen en este tiempo, porque fueron en la cultura en ese momento, por cuestiones de salubridad, por cuestiones sociales, entonces ya no se hacen en estos tiempos. Y religiosos y políticos, es importante saber cómo se manejaba la política, cómo se realizaba la sociedad en ese tiempo para poder interpretar correctamente un texto. Y para interpretar las escrituras es necesario conocer las figuras de lenguaje. Las figuras de lenguaje retóricas o literarias que se encuentran en ellas, como por ejemplo, la parábola, la alegoría, el símil y otros. No puedo detenerme a hablarles de la parábola, la alegoría, el símil, porque no me daría tiempo, pero estas son algunas de las figuras de lenguaje o retóricas que se usan en las escrituras. Las escrituras usan este tipo de figuras para darnos a entender. Las parábolas, ¿se acuerdan ustedes que el Señor Jesús habló mucho en parábolas? ¿Por qué razón? Porque Él quería dar a entender cosas del reino, entonces las hacía por medio de parábolas para que las pudiéramos entender nosotros. De lo contrario, no es posible, porque nosotros no tenemos un entendimiento de cómo es el cielo, no lo conocemos, entonces no nos podía hablar exactamente cómo era el cielo, pero sí hacía, con la parábola nos hacía un ejemplo, ¿verdad? La alegoría, el símil y otro. Los conceptos o términos cambian según las culturas, ¿verdad? Lo que estamos hablando al principio. Y es necesario conocer las diferencias para interpretarlos correctamente. Bueno, si nosotros tratamos de ponernos en los zapatos del escritor en su momento, vamos a poder entenderlo mejor. Por ejemplo,
cuando vemos que Pablo escribe sus cartas desde la prisión. Nos ayuda mucho a entender cómo él, a pesar de estar prisionero, habla de un gozo. A pesar de estar en esa forma tan difícil. ¿Cómo sé yo o puedo ponerme en el lugar de Pablo? Yo vengo y voy a la historia y voy a ver cómo trataban a los esclavos en ese tiempo. ¿Qué les hacían? Pues resulta que les ponían un cepo en la mano y otro cepo en los pies y aparte les ponían cadenas del lado de afuera. Eso era estar prisionero. Imagínense ustedes cuando los hombres prisioneros deseaban ir a hacer sus necesidades, no podían, tenían que hacerlo en el lugar donde ellos estaban. Entonces, cuando nos ubicamos en esa posición, vemos nosotros, y el apóstol dice, estad gozosos. Ay, digo yo, y yo que estoy tranquilo en mi casa, no puedo hacer algo más por el Señor, y el apóstol que está en esa condición. Cuando vemos la persecución de los apóstoles para decapitarlos, para ponerlos como antorchas y iluminar, e iluminar las entradas a los estadios, porque con ellos iluminaban las entradas. Entonces nosotros al ponernos en ese punto, en el lugar de ellos, decimos nosotros, no es posible. No es posible que ellos con todo lo que vivieron hicieron tanto y yo con todo lo que tengo haga tan poco. Ellos tuvieron menos que nosotros e hicieron mucho y nosotros tenemos más y hacemos poco. Para hablar de nuestro Señor, a veces nuestro tiempo nos cuesta entregarlo. Hay cosas más importantes para nosotros y le damos nuestro tiempo a otras cosas que al estudio de la palabra del Señor. No puede ser, ¿verdad? Porque no estamos con cepos ni cadenas, ni estamos esclavos, ni vedados de la libertad, como para poder decir, yo no tengo tiempo, y aquellos hombres sí tenían tiempo. Hay métodos para poder estudiar las Sagradas Escrituras. Esos métodos regularmente nos ayudan a entenderlas mejor. Por ejemplo, el maestro, el estudiante o hermano, o como le digamos, para poder interpretar de una mejor manera las escrituras, se auxilia de métodos de estudio o técnicas de aprendizaje, que así se le llama también, entre los cuales tenemos el método didáctico, el método analítico, el método sintético, el método inductivo, el método deductivo y otros. O sea, hay muchos métodos que nosotros podemos tener para interpretar las Sagradas Escrituras. Estoy tratando de no pasar tan rápido mi pantalla para que ustedes dé tiempo de poder escribir y hacer anotaciones. Un intérprete, hermano o traductor, debe supeditar su interpretación al conocimiento bíblico. O sea, nosotros estamos bajo el criterio bíblico. Eso nos debe de regir, ¿verdad? Tenemos principios para eso. Y los principios son las leyes o reglas de carácter universal. ¿Para qué? Para interpretar un pasaje bíblico en especial. Entonces nosotros tenemos lineamientos, ¿verdad? Podemos usar un método. Quiero comentarles que yo utilicé varios métodos de estudio durante algunos años, pero encontré uno de los métodos que a mí me ha beneficiado mucho y es el método inductivo para estudiar las Sagradas Escrituras. El método inductivo lleva una observación del texto, de ahí viene una interpretación y de ahí una aplicación. Si yo leo bien mi texto, ¿qué dice? Yo lo puedo interpretar bien. Si yo leo bien mi texto conforme al contexto, yo lo voy a interpretar bien, ¿verdad? Pero si yo no lo leo bien, no lo observo bien, cuando viene la interpretación ya la desvié y cuando viene la aplicación ya hago otra cosa que no es lo que tengo que hacer. Por ejemplo, en el caso mío que yo he estudiado con el método inductivo. ¿Qué significa interpretar? Bueno, interpretar significa entender el pasaje que se está considerando y a la vez el explicarlo de manera satisfactoria. ¿Satisfactoria para quién? Para nuestro Señor, de saber que lo estamos interpretando de la forma correcta.
Por eso es que usamos métodos o sistemas de estudio, ¿verdad? Para poder nosotros entender mejor las Sagradas Escrituras. Hacer un estudio dedicado, y eso es la exégesis que miramos en el principio de nuestro taller, que es el que nosotros entremos en el texto, lo estudiemos y le saquemos toda la riqueza que tiene para nosotros. Esa es la exégesis que se ayuda de la hermenéutica, y la hermenéutica está interpretando correctamente todo. La Biblia fue escrita en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. Consecuentemente, durante los siglos, pues ya fue escrita en otros idiomas, ¿verdad? Después del griego, fue escrita en varios idiomas diferentes hasta que llegó a nuestras manos ya en diferentes idiomas: español, alemán, inglés. Ha llegado a otras culturas, ¿verdad? Pero antes de llegar a nuestros idiomas vernáculos, estas sagradas escrituras fueron tomadas de otros escritos más antiguos. Me gustaría explicar esas traducciones, como la Septuaginta, como la Peshitta o la del Oso, la Jerusalén, pero pues no estamos en ese tema ahorita, pero pues ha sido traducida, ¿verdad? Ha sido traducida muy bien, y como le digo, llegó hoy a nuestras manos, y estas Sagradas Escrituras siguen llegando a manos de más gente que sigue cambiando a raíz de esta escritura. Ejemplos de hermenéutica en la Biblia. Bueno, vamos a ver 3 citas como ejemplos de hermenéutica. Vamos a ver qué dice Marcos, el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículo 41. San Marcos 5, 41. Y tomando de la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Que traducido, esa palabra viene del griego hermenia, traducir. Hay una parte en Romanos donde dice que el Mesías traducido al griego es el Cristo, por ejemplo, ¿verdad? Que el Cristo es el Mesías prometido. O sea, ahí se hizo una hermenia, una traducción. Vamos a ir más adelante en la misma carta a Marcos 15, 22. Donde dice: y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Otra vez, que Hermenia es el lugar de la calavera. Es la traducción. Y poner sentido, que también es parte de la hermenéutica, lo vamos a ver en Nehemías, en el Antiguo Testamento. Si son tan amables de seguirme a Nehemías, el profeta Nehemías. Antiguo Testamento. Aquí estoy buscando Nehemías. A veces cuando no tengo una Biblia en que regularmente lo tengo más ya a la mano, pero cuando son otras Biblias no las encuentro con la misma rapidez. Nehemías 8:8. Dice así: y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura.
Lo repito, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Si lo tradujéramos al griego sería hermenia, que es darle sentido. Entonces vemos que nosotros debemos de, la hermenéutica nos ayuda a darle sentido para poder, dice, darlo a entender, para entender, que la gente entienda lo que estamos leyendo, ¿verdad? Muchas veces podríamos nosotros usar algo así como palabras técnicas bíblicas que las personas no entienden. Por ejemplo, yo no puedo venir con alguien y decirle, oh, el logos de hoy sí que siento que se me va a hacer un rema mañana, por ejemplo, ¿verdad? No puedo venir con esas palabras griegas a hablarle a alguien y que va a decir, ¿qué es eso de logos? ¿Qué es rema? ¿Qué es el dabar? No, es que el dabar de Dios me cambió, dice uno, ¿verdad? Y es una expresión hebrea, dicen el dabar. ¿Qué es eso, el dabar? Entonces nosotros debemos darle sentido a la palabra, de trasladarla a palabras que nos entiendan, llevar la palabra de una manera más sencilla. De eso se trata. Pero, eso sí, que sea conforme a lo que las escrituras nos enseñan, ¿verdad? De eso se trata, que nosotros hagamos eso. Vamos a ir a un punto muy importante y es la homilética. ¿Qué es la homilética? Veamos qué es la homilética. Bueno, la homilética es una rama de la teología pastoral que se encarga del estudio de un sermón o discurso religioso y trata de manera principal sobre la composición, reglas de elaboración, contenidos, estilos y correcta predicación del sermón. Nos enseña cómo presentar con elegancia y estilo un discurso. Esa es la homilética. Estamos viendo la exégesis primero como un punto importante, de ahí la hermenéutica, y ahora estamos viendo la homilética. Como les comentaba de principio, estoy dando solamente términos muy generales, ¿verdad? Porque esto es, pues, más profundo. Esto lleva mucho tiempo. De hecho, hasta aquí nos llevaría a estudiar un método, la hermenéutica, un método que posiblemente nos lleva hasta 2 meses para poder estudiar el método, ¿verdad? Entonces, pues estamos dándole un panorama muy general a lo que es la exégesis y la hermenéutica, pero los puntos importantes que nosotros debemos saber en esto es que debemos de trasladar las Sagradas Escrituras tal y como nosotros nos va guiando el Señor para que la demos, no a nuestro gusto, no a nuestro placer. Como les decía en el principio, realmente se ha tergiversado tanto la palabra, se le ha dado un contexto tan diferente que muchas veces lo que pasa o lo que se dice ya no es lo que está en las escrituras. Es más, nosotros a veces hasta con la buena voluntad de ayudar a alguien, le leemos un versículo con tal de que se sienta animado cuando el versículo no es para lo que él tiene o para lo que yo tengo, ¿verdad? El versículo debe ser bien interpretado. Agarramos la Biblia y como ya la estudiamos, no agarramos las escrituras al azar, sino que ya vamos nosotros a Nehemías, Jeremías, Éxodo, Levítico, Marcos, Lucas, no la agarramos al azar la Sagrada Escritura. Eso no funciona así. Nosotros vamos y leemos y dice de Jehová, por ejemplo, en el Salmo 24, de la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan. Miren qué precioso, de Jehová es la tierra y su plenitud y el mundo y los que en él habitan. O sea que nosotros somos de él. Somos de él. Entonces, como somos de él, él va a cuidar de nosotros. Cuando yo tengo alguna duda sobre lo que a mí me está sucediendo, yo puedo leer aquí que dice que el mundo y nosotros somos de él. Si eso es cierto, quiere decir entonces que él está a nuestro cuidado, que él está viendo por nuestras necesidades. Entonces yo no necesito ir con alguien a que me diga qué es lo que Dios me dice para mi necesidad de mañana. No necesito ir con esa persona porque aquí están las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Cuando yo tengo un problema de salud, yo veo en su palabra que Él es sanador, que Él me puede sanar.
Y si aún Él no me sanara tal y como yo espero, yo sé que hay un propósito en esa enfermedad, en esa escasez, en lo que tengamos, hay un propósito de parte de Dios. Entonces, vemos la hermenéutica, cómo nos va ayudando a entender esto, y con métodos y viendo lo que es el idioma, viendo los puntos y las palabras importantes, un por qué, un para qué. Por tanto, dice la escritura, ¿qué significa un por tanto? ¿Verdad? Cuando la escritura tiene sus expresiones en el Nuevo Testamento y dice por esta causa. ¿A qué se refiere por esta causa? Cuando envié, dice, cuando envié a ti, a Artemas y a Tíquico. ¿Qué pasó con Artemas y a Tíquico? Entonces, ¿qué significan esas expresiones, las puntuaciones, las comas, los puntos? Cuando hay un punto, ¿qué quiere decir? ¿Qué pasa con el siguiente texto, con el anterior? Cuando hay una coma, cuando hay dos puntos. Todo eso es muy importante saberlo. La licenciada hablaba ayer de algo que a mí me llamó la atención sobre, alguien le preguntaba que cuando el Señor dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y nosotros lo entendemos así, ¿verdad? Pero cuando la licenciada explicaba y decía ella que decía, de cierto te digo hoy, y ahí había un signo de puntuación, que tú estarás conmigo, o sea, le dijo hoy, que él iba a estar con él, le estaba diciendo, ¿verdad? Entonces vemos esos signos de puntuación muy importantes, hasta esas comas y esos puntos debemos de aprender, la hermenéutica nos enseña eso. Porque todos, pues, ni modo, yo en un principio pensaba que el Señor se iba con él, pero pues ya viendo que el Señor había bajado a la parte interna de la tierra, de ahí había subido al Señor, de ahí había regresado a mostrarse a los hombres, en donde hoy, si el Señor lo hizo en 3 días, ¿verdad? Miren qué interesante, la hermenéutica nos enseña eso. De hecho, el estudio metatextual es un estudio hermenéutico exegético. ¿Por qué? Porque está llevando a cabo otro idioma, aparte del español, está llevando otro idioma que es el hebreo, o que es el arameo, o que es el griego, para saber cómo entender lo que las escrituras nos están explicando. Sí, la hermenéutica es eso. Cuando nosotros estudiemos hermenéutica, vamos a ver que vamos a cambiar, vamos a ser mejores estudiantes cuando llevemos el curso de hermenéutica. Ya el curso de hermenéutica, ya adentrando en él, ya es bien diferente. Y después, esto va con el curso de homilética, vamos a ver que la exposición que vamos a hacer de las Sagradas Escrituras va a ser valedera, porque hay un problema con nosotros, que como no leemos y no estudiamos bien, cuando nos vienen personas y nos tocan y nos dicen ciertos puntos de las Sagradas Escrituras, no sabemos qué contestar. No sabemos qué contestar. Hay personas que están mejor preparadas que nosotros y ellos no tienen la verdad y nosotros sí. Por eso es que mucha gente a veces es engañada porque no estudian la palabra. Entonces con cualquier palabra que le salen otras personas, las engañan, ¿verdad? Entonces necesitamos nosotros los estudios rigurosos de las Sagradas Escrituras para poder aprender de nuestro Señor. La hermenéutica, ese curso es bien precioso porque ahí aprende uno y se disciplina uno a estudiar. Yo no sé cuántos de ustedes tienen el hábito de poder leer la Biblia por lo menos 1 hora al día, o cuántos van más allá todavía de tener 1 hora para hacer un estudio de un versículo durante 1 hora. Mínimo lo que hay que hacer es un devocional mínimo al día, ¿verdad? Mínimo. ¿Qué es un devocional? Que agarro una escritura, la leo y me ocupo unos 15 o 30 minutos para un devocional. Pero hay personas que no hacen ni devocionales, no leen la Biblia, mucho menos hacen un estudio en la Biblia. Entonces, cuando viene alguien con una herejía, fácilmente los engañan. Y ahí andamos viendo que hay personas que andan de un lugar para otro y hacen unas preguntas que uno dice, pero eso está en la escritura. Ah, de veras. No, pero es que el hermano o el líder o el expositor dijo eso. No, pero no está aquí. O sea, si no está aquí, lo que él diga no es válido, pues, ¿verdad? Porque es a la luz de las Sagradas Escrituras. Eso es para terminar con el concepto de la hermenéutica, y ahorita ya para comenzar en el punto de la homilética, que es una rama de la teología pastoral que se encarga del estudio de un sermón o discurso religioso,
trata de una manera principal sobre la composición, reglas de la elaboración, contenidos, estilos y correcta predicación del sermón, y nos enseña cómo presentar con elegancia y estilo un discurso. Hemos de conocer por lo menos una persona que dice uno, esa persona, cómo traslada el mensaje tan bonito. Qué forma de darlo. Por lo menos conocemos uno, ¿verdad? Eso es ser un homilético, es trasladar el mensaje de una manera hasta agradable. Hay personas que hasta le dicen a alguien, mire, es que usted está re mal, lo que usted está haciendo no es bueno. Y uno hasta dice, no, ay, es cierto, lo acepta con facilidad por la forma en que está trasladando el mensaje. Eso debemos de hacer nosotros con el mensaje, no es un mensaje muchas veces grotesco, como lo hemos, o como a mí me lo enseñaron. A mí me enseñaron un mensaje grotesco, tanto así que yo creo que fue el temor tan fuerte al infierno que a mí me hizo arrepentirme de todo lo que yo estaba haciendo. Porque era grotesco, el infierno, y yo, ay, ya sentía yo, y hasta me decían, a mí, mira, vos no sentís caliente los pies, ¿por qué? Porque ya está cerca el infierno, y yo, ay, no, Dios mío, miren qué terrible eso, no es la forma de hacerlo, ¿verdad? O nosotros con nuestros hijos nos equivocamos, y para que ellos se acerquen al Señor como que queremos infundirles miedo, no sé si se han dado cuenta ustedes, con tal de que ellos se acerquen, ay, vas a ver, algo te va a pasar, porque mira, no funciona así, ¿verdad? Y después posiblemente sí le pase algo y nosotros nos vamos a sentir culpables. No es con intimidar a las personas o causarles miedo que ellos van a llegar al Señor. No es así. Dice la palabra que nosotros con lazos de amor, miren qué precioso eso, lazos de amor y de misericordia. Obviamente, obviamente el infierno es una realidad, pues, o sea, eso no lo vamos a negar. Pero muchos han utilizado el infierno para crear temor y que las personas se acerquen. O la otra forma, muchos les han ofrecido cosas con tal de que se conviertan. En unos estudios que yo di hace un tiempo, me acuerdo que yo les decía que nosotros muchas veces presentamos las escrituras como que fuera oferta de televisión, ¿verdad? Ustedes han visto que ofrecen las cosas de la televisión y dice, bueno, esto le ayuda para el corazón, para los pies, para los ojos, para el pelo, lo hace más joven y le anima más, le da más salud, le da más años, total que hace de todo lo que venden. Y nosotros con tal de convencer a alguien le decimos, mire, lo que dice la Biblia es esto, usted va a salir de sus necesidades, va a salir de sus problemas, usted se va a sanar, su esposo va a regresar, sus hijos se van a... Y no, eso no es cierto, muchas veces no es cierto. Muchas veces no funciona así. Entonces estamos dando mal el mensaje de la palabra de Dios. O lo damos duro, como decía alguien, con machete, o lo damos tan suave que no estamos enviando el mensaje. Por eso es la importancia del estudio hermenéutico, porque tenemos que trasladar el mensaje tal y como viene. El Señor es amor, nos trae con lazos de misericordia, pero si dado el tiempo nosotros no hacemos caso, pues ni modo, ¿verdad? Las consecuencias van a venir. Pero ni es por lo que Él da, ya sea por las promesas o por el castigo que nosotros vamos a traer a alguien, sino porque el Espíritu Santo mismo es el que va a redarguir. Muchos de nosotros queremos hacer trabajo del Espíritu Santo y hablarle a las personas y a nuestros hijos para que ellos crean en el eterno. Y no, nosotros solo somos facilitadores de las Escrituras y el Espíritu Santo ya va a germinar y va a hacer que florezca esa semilla de la palabra de Dios en su corazón. Eso es lo que tenemos que aprender nosotros. La homilética, como se presenta también de una manera tan correcta, dice que es como el trabajo de un cocinero que presenta un plato que apetezca y deleita a la vista. Oigan qué precioso eso. Miren cómo presentar las Sagradas Escrituras. La homilética nos ayuda a eso. Cómo presentarlas para que a nosotros nos parezcan llamativo, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien está pasando una necesidad y nosotros les hablamos de la Escritura y decimos que Dios aún en medio de su necesidad, Dios está con él, esa persona se va a sentir aliviada. O en cualquier situación, sin darles un mal mensaje para hacerlos como en el momento que ellos salgan del sufrimiento o paren de sufrir, ¿verdad? Como hemos escuchado, o a menos aquí en mi país dice pare de sufrir y están dando mal un mensaje porque no es cierto. Si ciertamente nosotros ya no sufrimos porque estamos en Cristo, no quiere decir que no vamos a pasar necesidad de ningún tipo.
las vamos a pasar, pero ahora tenemos a aquella persona que nos va a ayudar a pasar todas esas necesidades con tranquilidad, aún llegando al umbral de la muerte de alguno de nuestros seres queridos. Dios nos va a ayudar y nos va a dar esa tranquilidad en nuestro corazón, aún en la muerte. Entonces, presentamos ese plato del evangelio, esa palabra tan deliciosa. De hecho, dice la palabra que es como la miel, como la leche. Miren qué precioso. Y por eso es que la Biblia, que la primera Biblia que hizo Casiodoro de Reina, tiene un oso en la portada, porque dicen que es porque él consideraba que la palabra era como la miel. Y en la portada tiene un oso que está bajando un panal de miel y lo va a comer. Sí es la palabra de Dios, hay que darla como lo que es, ¿verdad? Tiene que ver con prestar una idea sustentada a la luz de las escrituras. Y miren, seguimos insistiendo en el estudio. Esto es bien importante. ¿Sabe por qué es importante insistir en eso? Porque como hay tanto ahora que se ha sesgado de la palabra, tenemos que hacer énfasis en que debe de presentarse sustentada a la luz de las escrituras, con la presentación de temas bien argumentados. La hermenéutica y la homilética son la base de una buena apologética. ¿Qué es la apologética? Es cuando uno tiene suficientes argumentos para expresar por qué cree en cierta cosa. Esa es la apologética. Cuando nosotros vemos en la historia a Martín Lutero, cuando él lee en Romanos capítulo 1, 17, que por la fe somos justificados, él empieza un estudio de esa carta tan exegético que él hace cartas y cartas y cartas y hojas, y él argumenta por qué él cree que es por la fe, porque él cree que no es necesario dar dinero a cambio de algo espiritual, porque eso fue uno de los problemas que Martín Lutero vio, que para obtener un beneficio espiritual había que pagar con una indulgencia. Lastimosamente, con unos teólogos que estuve participando, se llegó a la conclusión que actualmente se están vendiendo indulgencias, porque si yo doy tal cantidad, Dios me va a responder. Eso no es cierto. Yo no puedo manipular a Dios. Yo no puedo que peor por lo material, que yo vaya a decir que por algo material Dios me va a dar algo. Eso no es cierto, ¿verdad? Entonces, pues vamos a ver que las escrituras se presentan, pero deben de presentarse sustentadas a la luz de las escrituras y con la presentación de temas bien argumentados. Cuando alguien llega a nuestra puerta o alguien que no conoce del Señor o otra persona de otra religión dice, mire tal y tal cosa, yo tengo en mi corazón el deseo de expresarle por qué yo creo en lo que creo. No lo quiero sacar a él de su error, sino yo le digo, mire, yo creo porque es esto y esto. Y la palabra Dios dice esto, esto y esto, porque yo la estudio. Y las personas a ver la convicción de uno van a decir, oh, entonces yo voy a ver si es cierto lo que yo creo, porque así es, ¿verdad? No es cerrándole la puerta en las narices a las personas que llegan hablando de otra religión, como nosotros vamos a hablar del evangelio. No es así, es con paciencia, es con tranquilidad, es con amor que lo vamos a hacer. A veces han venido aquí a mi casa. Ahorita por estos tiempos pues ya no vienen, ya no andan visitando las casas, pero cuando han venido a visitar a mi casa o yo estoy casualmente y vienen a hablarme algunas personas de lo que creen y yo los miro que hasta sudando, ¿saben qué hago? Le trato de darles hasta algo tal vez, porque digo, pobres, están hablando lo que ellos creen, no han salido todavía, pero en algún momento pues el Señor les declarará qué es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Y entonces debemos de qué? Conocer las escrituras, manejarlas, como le dijo Pablo a Timoteo, que que manejes bien las escrituras. Quiero que veamos una pequeña reseña o una pequeña muestra de cómo el apóstol San Pablo presentó a Dios en el aerópago de Atenas. Y eso lo vamos a ver, si son tan amables, en sus Biblias, Hechos capítulo 17. Eso está en el Nuevo Testamento. Está después de los Evangelios.
y vamos a leer del 16 al 34. Vamos a ver un mensaje hermenéutico, milético, exegético tan precioso que nos dio ahí el apóstol Pablo, que dice uno, no, pues él no fue a decir, ahorita va a caer fuego del cielo y los va a consumir pecadores. Él no fue a decir eso. Miren cómo él aborda en Atenas con un mensaje tan precioso que a mí me llama mucho la atención. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardeció viendo la ciudad entregada a la idolatría. Miren lo que está pasando, miren lo que vio. Y es que Atenas era un lugar de perdición, de prostitución, de excesos mundanales. Eso era Atenas. Ahí era todo, pero así como decir un lugar de que no había moral, pues. Y cuando él vio, dice, su espíritu se enardeció. Pero ¿qué quiere decir aquí enardecer? Por eso es que necesitamos nosotros saber las escrituras, porque no es que decir que se encolerizó y empezó a tirarlo todo, sino que enardecer aquí dice que se sintió como que destruido, se sintió él como que les dijera, así como demasiado asediado por el pecado de ver lo que estaba pasando. Entonces, ¿qué hizo? Dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. Miren, él estaba en la sinagoga. ¿Se recuerdan que los apóstoles iban a predicar a las sinagogas por lo que ellos querían era llevarle el mensaje a los judíos? Porque el mismo Romano dice que el mensaje vino primero a los judíos y luego a los gentiles. Entonces, ellos le llevaban el mensaje a las sinagogas. Y dice, miren pues, y en la plaza cada día con los que concurrían, o sea que el apóstol Pablo iba a dos lugares, iba a las sinagogas y también iba ¿a dónde? A la plaza, cada día o todos los días, ¿verdad? Iba a los dos lugares, iba a la sinagoga y a la plaza. Y dice, cuando estuvo en la plaza, dice que algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Estos epicúreos y estoicos tenían algunas tendencias filosóficas, ¿verdad? Con las que, pues, nada que ver con las escrituras, ¿verdad? Entonces, Pablo discutía con ellos sobre esos conceptos que ellos tenían. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? ¿Por qué decían este palabrero? Porque Pablo les estaba dando el mensaje del Mesías. Y él hablaba y él se paraba. Quiero contarles que en el Areópago era un lugar público donde cualquiera podía ir a pararse y dar un mensaje de lo que quisiera. Entonces era muy común que ahí se juntaban los filósofos a escuchar a todos los que llegaban a ver qué es lo que hablaban, porque era un lugar donde todos iban a decir lo que creían, era un lugar donde no se sancionaba a nadie, sino que todos era para escuchar, ¿verdad? Entonces todos iban a dar un mensaje fuera, el mensaje que fuera, ahí lo escuchaban en el Areópago. No era así como que solo este mensaje, el otro, no, todo el que quisiera pararse y empezaba a hablar, lo escuchaban. Y Pablo estaba hablando ahí en público, fíjense ustedes. Y decían, ¿qué palabrero es este? ¿Qué quiere decir? Y otros decían, oigan, parece que es predicador de los nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿De qué hablarían ahí? ¿Qué tantos temas abordarían ahí en el Areópago? Me imagino que han de haber sido muchos filosóficos, religiosos, ¿verdad? Y estos hombres decían, me parece que él predica de los nuevos dioses, porque para él el evangelio era un nuevo Dios. ¿Por qué era un nuevo Dios? Porque ellas ya tenían a sus propios dioses, los dioses del Olimpo. Zeus y todos los demás dioses, Cera, no, Cera no es, sino que son otros, pero Diana, por ejemplo, era una diosa también. Entonces, ellos tenían muchos dioses. Los griegos tenían muchos dioses y como los romanos adquirieron a los dioses griegos, entonces tenían muchos dioses, ¿verdad? Miren pues, sigamos. Dice aquí, les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. Aquí tenemos un punto bien importante de qué predicaba. Jesús
y su resurrección. Eso nos puede dar a nosotros un lineamiento básico de que realmente ese debe ser nuestra prédica, el Señor Jesús y lo relacionado con su resurrección. ¿Por qué? Porque es ahí donde nosotros tenemos la vida eterna, porque Él vive es que nosotros vivimos, porque Él resucitó, nosotros tenemos vida ahora. Y porque el Mesías vino y era el Mesías prometido, es que nosotros tenemos vida. Y dice, vean lo que dice, y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Oigan, como les gustaba escuchar a todos los que hablaban ahí, va, independientemente de qué dioses eran. Entonces le propusieron que les hablara de qué era su mensaje, ¿verdad? Entonces vean qué precioso esto, dice. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, dicen ellos. Claro, no habían escuchado del Evangelio en Atenas, ¿verdad? Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. ¿Ya escucharon eso? Les encantaban las nuevas ideas y lo que la gente decía, las cosas nuevas. A ellos eso querían, por eso le pidieron a Pablo que lo hiciera. Y entonces viene Pablo y empieza con ese su mensaje precioso, hermenéutico, homilético, exegético, y les explica, y dice él, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba una inscripción que decía, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Miren cómo él tomó esto como una herramienta para predicarles, porque les dice, hallé un altar al que dice al Dios no conocido, y él dice, ese es el que yo les predico, qué precioso, es el que les anuncio. El Dios que hizo el mundo, y les empieza a decir lo que es nuestro Señor, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas, vean, ni es honrado por manos de hombre, no de mano de hombre como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Aquí está hablando de Génesis, ¿verdad? De un linaje está hablando de Adán, de Eva, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y los ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de sus habitaciones, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Les está diciendo que es un Dios cercano del que Él les está hablando. Vean qué precioso, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Miren, ya habían poetas o personas que habían hablado también de lo que predicaba Pablo, de lo que hablaba. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata, o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. ¿De qué está hablando? La cultura griega regularmente plasmaba a sus dioses en figuras de oro, de plata, de bronce, o se imaginaban cómo eran. Miren qué interesante, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea que ahora que ha llegado, esto se refiere cuando el Señor dice, vénganos tu reino. ¿Qué quiere decir venga a tu reino? Quiere decir que venga el arrepentimiento a esta tierra para coronar a Dios como el Señor de nuestras vidas, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Miren, ¿de quién está hablando? Del Mesías prometido. Dice, por cuanto oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, oigan lo que dicen. O sea que cuando nosotros demos un mensaje y se burlan, no es nada nuevo. Ya lo hicieron con los apóstoles. Y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. O sea que algunos se quedaron interesados en oírlo, les llamó la atención. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos, oigan,
el poder del mensaje, de la aplicación que hizo. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio de Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros. Miren, ¿qué mensaje les fue a dar? ¿Qué Dios les presentó? Les presentó dice que había tantos dioses y ya no habían, ¿qué les dijera? Habían tantos que hasta se inventaron un lugar donde ya no había un Dios porque era para el Dios desconocido, y Pablo les dice, al Dios desconocido, ese les predico yo. Miren cómo él plantea su mensaje tan precioso y lo demuestra, y dice que la gente creyó, más algunos creyeron, y hasta da unos nombres de quienes creyeron. Vean qué precioso esto. ¿Qué es lo que pasa? Que Pablo en sí ya era una persona que manejaba estas ciencias, la hermenéutica, la homilética, la apologética, la exégesis. Miren qué bonito. Eso es lo que nosotros debemos de aprender con estos cursos. ¿Cómo trasladar un mensaje? A veces las personas no creen en nuestro Señor porque nosotros no podemos darles bien un mensaje, no se los planteamos bien, no los delineamos bien, ¿verdad? Porque el discurso bien delineado lleva a una buena comprensión, dice aquí. Miren, en homilética se estudian, esto es para conocimiento general, dice, en homilética se estudian las partes que componen un sermón. Miren qué interesante. Uno a veces no sabe, cuando a uno le piden y dice, mira, lleva un mensaje o algo, uno no sabe ni cómo escribir un mensaje o un sermón, no sabe uno delinearlo. La homilética nos ayuda a eso. Nos ayuda a delinear un mensaje. Dice que los mensajes o los sermones están compuestos en diferentes partes, como un discurso. Y hay diferentes sermones y hay diferentes discursos. Y la presentación de los sermones y los discursos se presentan según el grupo objetivo al que se va a dirigir. Miren qué interesante eso. Por ejemplo, cuando nos toca ir a darle las buenas nuevas en los hospitales, nosotros tenemos que saber qué tipo de mensaje o de discurso vamos a dar, ¿verdad? No vamos a ver cualquier, ese es el grupo objetivo nuestro, es ir al mensaje, ya sea a los hospitales, a las cárceles, o alguien que predica en las calles, en los parques, o en grupos que se hacen en los hoteles, para distintos tipos de personas. Nosotros tenemos que saber qué tipo de sermón o de discurso vamos a dar para esas personas. Cuando nosotros vamos a preparar un sermón o un discurso, debemos pedirle al Espíritu Santo que nos diga qué es lo que vamos a decir, qué vamos a hacer. Erróneamente conocí personas que decían, no, yo no escribo nada porque ya a la hora de dar el mensaje, el Espíritu Santo es el que me dirige. No, hay que prepararse. Hay que prepararse, hay que llevar los escritos que uno tiene, los documentos que uno tiene, ¿verdad? Dice que hay diferentes tipos de discursos y según el grupo objetivo, y hay algo bien importante. ¿Qué creen ustedes? Son las actitudes físicas del orador. Miren, hasta para poder dar un mensaje hay una forma de pararse o de dirigirse correctamente. Fíjense, hay que saber cómo dirigirse a las personas. Y tenemos ejemplo cuando hemos visto nosotros discursos de políticos o discursos de grandes hombres que representan a multitudes. Vemos cómo se paran, cómo se dirigen, cómo ellos tienen esa forma de dirigirse a las personas. Es hasta para poder dar un mensaje hay que tener una posición física, una forma de poder estar uno parado, ¿verdad? Entonces, la homilética es eso, es un arte. La homilética me enseña a mí qué es lo que yo tengo que hacer, cómo debo de hacerlo físicamente, qué palabras debo de usar, qué expresiones debo de usar. A veces escuchamos personas que nos dan mensajes con unas expresiones que dicen, ay, qué expresión tan rara. Para empezar, expresiones bíblicas que no conocen los nuevos creyentes, no está correcto. O expresiones que todavía son expresiones que son ofensivas, ¿verdad? Por ejemplo, estar comiendo chicle cuando uno da un mensaje, eso es incorrecto. Uno debe de estar bien presentable para dar el mensaje del Señor.
Entonces, eso es bien importante. Obviamente, para ya introducirnos en todo lo que es el tema de la homilética, pues ya veríamos muchas otras cosas que nos ayudarían a nosotros a presentar el mensaje de una mejor manera. Pero esto, como generalidad, nosotros debemos de presentarnos bien delante de las personas que les vamos a hablar del Señor. No con lujos, pero sí bien limpiecito, ¿verdad? No con cosas caras, pero sí bien uno, que miren que uno sí está bien preparado para dar un mensaje en público. Ahora, si es un mensaje en privado, pues ahí no hay problema. Sin embargo, de todas maneras, uno debe tener ciertas actitudes que deben ser las correctas a alguien que está hablando de la palabra del Señor. También dice que la homilítica nos permite saber de qué temas se deben de tratar o qué temas debe de tratar el expositor en público. Son temas, en nuestro caso serían temas, por ejemplo, básicos, la salvación, ¿verdad? La redención, la justificación, por ejemplo, son temas que uno puede abordar fácilmente y esas las puede dar en público. Y uno se presenta en público con eso. Otra cosa que nos enseña la homilítica es hasta el tono de voz que uno puede tener para poder expresarse. Eso es muy importante. Hay muchas personas que creen que para que el mensaje cale hay que darlo gritado, por ejemplo. Obviamente, muchas veces hay personas que gritan porque es parte de su personalidad, pero no al que más grita lo vamos a convencer más, sino que lo que va a convertir a las personas es el trasladar la palabra del Señor, esa que anima, esa que levanta, esa que dice aquí estoy yo, que el Señor nos da los salmos, dice mira el Señor está con nosotros, esa palabra preciosa es necesidad de dar gritos, que se escucha mucho eso, no es necesario gritar para que la gente comprenda cuál es el mensaje, sino hay que delinearlo bien, hay que presentarlo bien para que la gente vea cómo está el mensaje y entonces el espíritu que redarguye va a venir y va a convencer de pecado, dice. O sea, ¿qué quiere decir eso? Va a convencer a la persona de que está mal, está separada de Dios y entonces esta persona va a optar por acercarse a Él. Eso es muy importante, el tono de voz, cómo expresarse, cómo mover las manos, todo eso tiene que ver con un buen mensaje, con un buen trazo de un mensaje. El liderazgo es algo, por ejemplo, que a nosotros nos han enseñado, como ya lo platicábamos hace 8 días, que el liderazgo es algo que es para que nosotros seamos famosos, que nosotros seamos populares, y no es cierto, ¿verdad? Ya sabemos que aquí, como estábamos leyendo al principio, la honra y la gloria es para el Mesías, para el Señor Jesucristo, para él la honra y la... Nosotros no tenemos nada aquí porque Él fue el que nos dio todo. El Señor nos ha proveído la fe, la justificación, el perdón, todo lo ha dado Él. Recuerdo yo que alguien decía en broma, dijo una vez, es que la salvación es, para la salvación pusimos, el hombre pone una parte y Dios pone una parte, dijo él, haciendo en broma. Y dije yo, ¿por qué dice eso? Dije yo, si aquí es Dios el que lo pone todo, ¿verdad? No es el hombre. Y entonces él dice en broma así, dice, el hombre puso todos los pecados que pudo acumular y Dios se los perdonó. Dice, miren qué precioso eso. Entonces, pues estoy platicando y dándole este taller a personas que han sido redimidas por Él, ¿verdad? Ustedes ya han sido ya rescatados por Él y le damos la honra a nuestro Señor Jesucristo porque ustedes son parte de ese rebaño que Dios ha decidido a través de la fe de un hombre que se llamó Abraham traer a su redil. Somos ya parte, somos ovejas de ese redil. Y como ovejas de ese redil, vamos a aprender más de su palabra, vamos a hacer esa exégesis de su palabra. ¿Para qué? Para que primero yo salga beneficiado y usted salga beneficiada o beneficiado, ¿verdad? Y ya poder compartir ese mensaje de una manera correcta a los demás. Un mensaje precioso y que la gente se sienta animada a venir. Lo que decía hace 8 yo, que vean en nuestro testimonio la felicidad de leer las Sagradas Escrituras. Yo me acuerdo de gente que antes de que yo empezara los estudios decían, yo tengo un estudio de 2 horas, veas que ahorita decía yo, 2 horas estudiar, qué bárbaro. Cuando yo me ingresé y vi lo que la palabra es, que es un océano, dije yo, aquí me meto y no he salido desde entonces. Tengo muchos años de estar estudiando la palabra y como yo le digo a algunos
amigos míos, ni 100 años serán suficientes para poder estudiar yo las Sagradas Escrituras y para poder explicarlas. Así que, pues, esto es un concepto general de exégesis, de hermenéutica, de homilética, ¿verdad? Que yo les puedo dar. Así general, les digo que estos 3 temas son cursos de más o menos 6 meses, 1 año cada uno, porque había una aplicación y un trabajo de estudio para poder entender ya la palabra del Señor. Así que en esta hora, pues yo les agradezco su atención, les agradezco que ustedes pues hayan tomado un tiempo para estar con nosotros, con el Olivo, y pues que se animen a seguir estando con nosotros, ¿verdad? A mí me toca esta parte de los estudios, al pastor Ledesma otra parte, a la licenciada Claudia otra parte, pero todos nosotros estamos con el fin de agradar a nuestro eterno y hermoso Dios. Así que muchas gracias, que Dios les bendiga y los esperamos en nuestro próximo taller, que es la salud, ¿verdad? Muchas gracias por todo, pues que el Señor les guarde y les bendiga.